quiero hablar del arrepentimiento. Siempre es buen tiempo para el arrepentimiento, siempre. Siempre es un buen momento para el arrepentimiento. Pero creo que desde que comenzó toda esta crisis, se debe de estar haciendo un llamado al arrepentimiento de una manera más urgente. Les repito, creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Creo que vienen tiempos terribles para la humanidad. Creo que la esperanza más grande que puede tener el ser humano está en Dios. Es un buen tiempo para el arrepentimiento. No solamente me refiero a gente de la iglesia. No solamente me refiero a cristianos. Es un buen tiempo para el arrepentimiento para toda aquella persona que está también apartada de Dios. Es un tiempo de meditar y es un buen tiempo para ponerse a pensar. Voltear los ojos al cielo y decir: Señor, realmente he fallado. No he vivido bien. Realmente reconozco que no he sido una persona que a lo mejor viva conforme a lo que tú dictaminas que quieres que viva una persona. He fallado. Y el pueblo de Dios, aquellos creyentes que a lo mejor viven con una doble vida, que a lo mejor viven haciendo cosas que nadie sabe, pero que Dios sí las sabe, creo que es un buen momento para venir al arrepentimiento. El arrepentimiento acarrea muchas cosas buenas para nuestras vidas. Cuando uno llega o viene delante de la presencia de Dios y reconoce su condición, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, no hay duda alguna de que algo sucede en nuestras vidas, de que algo pasa en nuestras vidas. Cuando llegamos y reconocemos que hemos fallado, que hemos cometido errores, cuando reconocemos que no hemos vivido de una manera correcta, que le hemos fallado tal vez a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que le hemos fallado tal vez a nuestros hijos, a nuestra familia, que le hemos fallado a la sociedad, cuando le hemos fallado a todos y reconocemos que realmente hemos cometido errores, entonces ese día algo pasa en nosotros. Cuando nos acercamos delante de la presencia del que todo lo sabe, del que todo lo escucha, y le decimos: Señor, realmente he fallado, pero ya no quiero fallar. Algo pasa, algo sucede. El día de hoy te quiero hablar del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cuando hablamos del arrepentimiento, ¿a qué nos referimos? Tal vez te confundas y digas: es que ¿qué quiere decir arrepentimiento? ¿A qué se está refiriendo? ¿Hasta qué grados puede llegar el arrepentimiento a mi vida? El arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. El arrepentimiento significa cambiar mis pensamientos, darle un giro a mis pensamientos, pensar de una manera distinta, pensar de una manera diferente. Eso significa arrepentimiento. Pero ¿en qué aspectos debo pensar diferente para poder arrepentirme, para poder saber que realmente estoy arrepintiéndome de una manera genuina, de una manera correcta? Primeramente, tú que me escuchas, tú que estás escuchando, o tú que a lo mejor en cierto momento vas a llegar a toparte con este video. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, primeramente con respecto a Dios. Tengo que pensar diferente con respecto a Dios. Tengo que reconocer que Dios lo sabe absolutamente todo, que Dios lo conoce todo. Porque cuando una persona reconoce que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, entonces va a llegar un día, va a llegar un momento en el que vas a tener que tomar la decisión de hacer lo bueno o lo malo, y vas a decir:
Dios me está mirando. A lo mejor nadie me ve, pero si hay alguien que me está observando, que lo observa todo, que lo ve todo, alguien que aunque me esconda en las partes más profundas de la tierra, Él mira mis actos, Él conoce mis decisiones, Él conoce mis pensamientos, y esto te va a llevar a decir: ya no quiero hacerlo porque hay alguien que me está mirando. Cuando el ser humano cambia su manera de pensar con respecto a Dios, entonces las cosas cambian. Porque cuando tienes la oportunidad de hacer lo malo, repito, la vas a pensar dos veces, sabiendo perfectamente bien que hay alguien que te está mirando y que no es cualquier persona. Porque nosotros podemos decir: a mí que me interesa lo que diga el vecino, a mí que me interesa lo que diga cierta persona. Pero cuando se trata de que Dios lo sabe, estamos hablando de otro nivel. Cuando entendemos, reconocemos que Dios ve toda nuestra vida, cuando lo ponemos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, entonces las cosas cambian. Entonces somos capaces de hacer buenas obras sabiendo, entendiendo y reconociendo que Dios nos está viendo, que Dios está guardando todos nuestros hechos y que a Dios no se le va a escapar absolutamente nada de nuestra vida. Cuando estamos luchando en contra de algo difícil, cuando estamos luchando en contra de la tentación y sabemos que Dios nos mira, que Dios está contemplando nuestros actos, entonces somos capaces de decir: no lo voy a hacer. El arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, no solamente con respecto a Dios, sino cambiar mi manera de pensar con respecto al pecado. Reconocer lo que es el pecado tal cual es, reconocer que el pecado desgasta, reconocer que el pecado encadena, reconocer que el pecado genera en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro entorno, cosas muy negativas. Situaciones que a veces nos tienen contra la espada y la pared. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces cambiamos nuestra manera de pensar con respecto al pecado, reconociendo primeramente lo que ha hecho el pecado en nuestra vida. El pecado no es cualquier cosa. Yo te lo digo, persona que me estás escuchando, el pecado no es cualquier cosa. No es una práctica cualquiera. El pecado cambia tu vida por completo. El pecado hunde, el pecado destruye, el pecado te pone en una condición en la que en ocasiones ni siquiera quieres estar. Reconocer que el pecado ha generado en mi vida cosas negativas. Reconocer lo que el pecado está haciendo hoy en mí, cómo estoy viviendo, qué hay dentro de mí, porque por fuera podemos bañarnos, cambiarnos, lucir bien, pero ¿qué hay dentro de mí? Es importante lo que hay dentro de mí, cómo me siento en mi interior, cómo está el mí interno, cómo me siento bien, puedo salir a la calle y levantar los ojos al cielo, mirar a todos al rostro sin ningún tipo de vergüenza, puedo levantar mis ojos a los cielos y reconocer que Dios contempla mi vida, contempla lo más profundo de mí y decir: me siento bien, sabiendo que Dios me conoce. Reconocer que ha hecho el pecado en mí. No hay una sola persona en este mundo, no hay una sola persona en este mundo que no haya caído en pecado, que no haya practicado y practique pecado. Solo ha habido un justo en la historia de la humanidad. Uno solo. Una sola persona que nunca pecó, que nunca falló. Una sola persona ha existido que nunca cometió errores, y fue Jesucristo. Nosotros hemos pecado, sí. Hemos cometido errores, sí. Hemos fallado, sí. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que nunca he pecado, que nunca he fallado, que nunca he cometido errores, yo sería un mentiroso y me estaría engañando a mí mismo. Pero el apóstol Juan dice, pero si los confesamos, Dios es fiel y justo para limpiarnos de todos ellos, para lavarnos de nuestra maldad. El arrepentimiento genuino lleva al reconocer el pecado, lo que ha hecho en mi casa, en mi entorno, en mi familia, lo que ha hecho en mí, lo que está haciendo en mí, y reconocer hacia dónde me está llevando el pecado, a dónde me está conduciendo el pecado, hacia dónde me está dirigiendo el pecado. Primeramente, el pecado te encadena y el pecado te esclaviza. Hay una historia que a mí me gusta contar mucho y la he contado en muchas predicaciones y la seguiré contando porque es una historia que cuando yo me acuerdo de esta historia, reconozco la misericordia y la gracia de Dios, reconozco que Dios ha sido bueno conmigo, reconozco que realmente Dios es capaz de romper las cadenas del pecado, de romper las cadenas que nos atan y de darnos una libertad plena. Y es que hace años caminaba por las calles de aquí de Ciudad Juárez. Yo tenía grandes problemas. Y hoy no entiendo por qué yo caminaba de esa manera. Caminaba por los baldíos, caminaba por los montes, a muy altas horas de la noche solo. No sé por qué tenía ese impulso. Y un día ya muy tarde, había caminado ya como 1 hora y media. Me metí por un monte para cortar distancia, para no rodear. Dije, me voy a meter por este tramo, por este espacio de monte, para poder llegar al lugar en donde voy. Ya tenía 1 hora y media caminando. Ya me sentía cansado. No había comido nada en todo el día. Eran como por ahí de las 11:30 de la noche. Estaba muy oscuro. Y recuerdo que iba caminando hasta que llegué a un lugar en donde no aguanté. Tuve que doblegarme para poder descansar un poco. Ya estaba muy cansado. En medio del monte me vi solo. En medio de la oscuridad. No se oía ningún ruido. Yo recuerdo que en un lado de donde me paré había un hoyo muy grande en donde iban y arrojaban basura. Recuerdo que cuando me agaché a descansar un poco, me sentí mal y empecé a llorar. Y me dije a mí mismo, pero ¿quién me tiene aquí? ¿Quién me trae aquí? Pudiera estar en mi casa, en mi cama, comido, acostado, descansando, calientito, a gusto, tranquilo, pero ¿quién me tiene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Es más, no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Yo en mi fondo, en mi interior, no quiero estar aquí. Yo quisiera estar en otro lugar. Quisiera estar en un lugar distinto, pero estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí en medio de la nada? Recuerdo que cuando me enderecé me pegó un aire fresco en el rostro y mis lágrimas empezaron a rodar. Y empecé a cuestionarme algo. Me empecé a cuestionar de decir, ¿sigo caminando? Me falta 1 hora y media más de camino en busca del pecado. Y todavía 1 hora y media y 3 horas más de regreso hasta mi casa caminando. Yo creo ya muy tarde. ¿Sigo caminando o me regreso a mi casa? Y me sorprendió mucho y ahorita me sorprende mucho, pero lo entiendo hoy y en aquel día no lo entendía. Sin querer, seguí caminando hacia el pecado. Seguí caminando. Y hoy comprendo. Hoy entiendo perfectamente bien
Y te entiendo, si tú me escuchas, si alguien un día más adelante mira el video y escucha este mensaje, yo entiendo perfectamente bien tu condición. Porque el pecado encadena y esclaviza. Y sabes una cosa, en ocasiones ni siquiera queremos hacer las cosas que hacemos. Y dentro de nuestro interior hay una voz que dice: no quiero hacerlo, esto me avergüenza, esto no me gusta, esto ya no lo quiero practicar. Pero en el interior, muy en el fondo, aunque sale palabras como esas, aún así lo hacemos. Y a veces nos cuestionamos y decimos: ¿por qué lo hice si no quiero hacerlo? Porque estás encadenado. Porque vives encadenado y esclavizado a un mundo cruel y despiadado que te está consumiendo y que consume y que deshace y que destruye, como lo es estar esclavizado al pecado. El pecado destruye familias enteras. El pecado destruye vidas completas. El pecado hace estragos en la vida de las personas de manera sorprendente. De manera sorprendente. Hay que cambiar nuestra manera de pensar para poder arrepentirnos. Hay que cambiar nuestra manera de pensar con respecto al pecado y hacia dónde me está dirigiendo. Y déjame decirte una cosa. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Todos un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Nadie se va a salvar. Ni siquiera los mismos demonios, ni siquiera Satanás mismo se va a salvar de un día estar delante de la presencia de Dios, reconociendo la autoridad y la majestad y la soberanía de Dios. Pero hay una diferencia muy grande. Porque aquellos que aceptan a Dios, que han luchado y que luchan por agradar a Dios, por servirle, por caminar una vida grata delante de la presencia de Dios, un día van a estar delante de la presencia de Dios, en un lugar llamado el tribunal de Cristo, en donde no van a ser condenados, sino van a ser premiados por sus actos, premiados por todo lo que hicieron para su Dios, por todo su esfuerzo, por todo su trabajo. Pero hay otro lugar, y ese se llama el gran trono blanco. Y todas esas personas que no dejaron el pecado, todas esas personas que no se arrepintieron, que no buscaron agradar a Dios, un día van a estar delante del gran trono blanco. Y ese sí va a ser un lugar de condenación. Ese sí va a ser un lugar en donde se va a condenar a las personas. Y se van a abrir los libros. Y en los libros, cuando estés delante de la presencia de Dios, que tu nombre sea dicho y tú llegues delante de la presencia del gran trono blanco y estés delante de la presencia de aquel que todo lo conoce. Y Dios diga que se abran los libros, y se abran los libros, y sea presentada tu vida. No vas a encontrar ninguna justificación que te pueda llevar a decirle a Dios: yo no merezco una condenación. Te vas a sentir avergonzado. Es más, no vas a poder ni levantar el rostro de vergüenza, sabiendo que en los libros se encuentra escrita toda tu vida, todos tus hechos, todas tus palabras, todos tus pensamientos. Y el juez justo no te va a condenar. Lo que realmente te va a condenar van a ser tus hechos y tus actos. Aquellos que van a estar escritos en los libros de tu vida. El pecado no es algo insignificante. Realmente el pecado marca la historia de la vida de las personas. El pecado marcó la historia de la humanidad en el huerto del Edén. El pecado
marca la vida de las personas de una manera muy negativa. ¿Y sabes una cosa? El pecado marca la vida de las personas también con respecto a la eternidad. Por eso el arrepentimiento es una herramienta que Dios deja para poder limpiarnos, para que Dios pueda trabajar en nosotros y nos pueda dar esperanza en medio de un mundo que está hundido en la depravación y en el pecado. Hay que cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos también. Hay que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos lavarnos a nosotros mismos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos, que necesitamos algo superior que nos lave, que nos limpie, que nos restaure, que nos levante. Necesitamos a Dios. Y esto no solamente, repito, como dije en un principio, es algo para la iglesia o algo para la gente que no es de la iglesia. Esto es para todos. Porque déjame decirte que dentro de la iglesia, en ocasiones, hay muchas personas que realmente necesitan el arrepentimiento. Y aunque el arrepentimiento lo necesitamos todos, por eso cada noche antes de dormir podemos caer de rodillas y decirle al Señor: Señor, perdona todos mis pecados. Pero de repente en la iglesia hay personas que pasan las semanas y las semanas y las semanas y no son capaces de venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, he cometido errores y he fallado, perdona. Necesitamos reconocer que por nosotros mismos no somos capaces de cambiarnos. Por nosotros mismos no somos capaces. A veces podemos buscar un cambio y el cambio llega y es un cambio que dura semanas, dura meses, mas sin embargo con el transcurso del tiempo volvemos a hacer lo mismo. Realmente necesitamos a Dios para que haya un cambio genuino en nosotros. Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede cambiar nuestra manera de pensar. Dios puede cambiar nuestra familia. Dios puede cambiar absolutamente todo. Simple y sencillamente es cuestión de que nos acerquemos a Él y reconozcamos que por nosotros mismos no somos capaces de lograr absolutamente nada, que necesitamos a Dios. Termino con esto. Aquí en Ciudad Juárez, hace años, aproximadamente hace como 15, 16 años, conocí un hermano, y no voy a decir su nombre. Conocí un hermano que empezaba a predicar la palabra de Dios en las iglesias, y platiqué con él y tuve la oportunidad de conocerlo en aquellos años. Con el transcurso de los años fue haciéndose más conocido aquí en Ciudad Juárez. Fue un evangelista algo conocido en Ciudad Juárez. Él ya murió. Cuando yo lo conocí, recién se convirtió al evangelio, y él tenía un testimonio muy, muy conocido, un testimonio que impactaba mucho. Yo recuerdo que él traía fotos de él antes de conocer a Cristo. Cuando yo miré sus fotos, me las presentaron así en un culto de barrio, y yo las vi y yo pensé que era una mujer. Yo dije: ¿esa es una mujer? De repente él llega y dice: no, es que yo traigo esas fotos como evidencia de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas. Esta persona era yo. Y yo dije: ¿de verdad era usted? Dice: sí, yo era esa persona. Parecía una mujer, vestido de mujer, con pechos, maquillado, pelo largo. Y conocí su historia cuando él aceptó al Señor. Por eso les digo que el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, reconociendo nuestra condición. Mientras no reconozcas tu condición, es muy difícil que pueda haber un cambio en ti.
Mientras no reconozcas tu condición, es muy complicado que Dios pueda hacer algo. Es necesario que un día te analices y digas: realmente necesito de Dios, realmente necesito un cambio en mi vida, realmente estoy viviendo una vida que no me gusta vivir y que veo y siento y creo que no es correcta delante de la presencia de Dios. Y decía este hermano: cuando yo acepté al Señor fue en un velorio. Murió un amigo, esos amigos de los que yo me juntaba, que andaban en el mismo movimiento del homosexualismo. Dice, murió. Y cuando lo estaban sepultando en el panteón, yo llegué un poco tarde. Cuando yo llegué ya estaban por bajarlo, a bajar la caja al sepulcro. Y yo, dice, no me acerqué. Dice, me senté en una tumba a distancia. Dice el hermano, y empecé a llorar. No sé por qué empecé a llorar, pero empecé a llorar y a llorar como nunca en mi vida había llorado. Y aunque había llorado antes el hermano, porque en ocasiones miramos a las personas y no nos damos cuenta de cómo es su vida, de cómo es su interior, de qué traen por dentro. A veces miramos a gente muy feliz sin entender que realmente viven una vida muy desgraciada y muy infeliz. Dice, empecé a llorar como nunca había llorado. Me levanté de la tumba y yo decía, pero ¿por qué me está pasando? Dice el hermano, y me fui. No llegué al entierro, me fui. Y en el camino a mi casa me encontré con una iglesia que estaba abierta pero vacía. No había nadie, a lo mejor apenas se estaban preparando para el servicio. Estaba sola. Y me metí a la iglesia. Hasta el fondo de la iglesia. Caí de rodillas y empecé a llorar. Dice, ese día Dios hizo algo glorioso en mi corazón y en mi interior, porque reconoció su condición. Dice que cuando se levantó, se volteó a ver y se vio vestido de mujer y dijo, ¿pero qué estoy haciendo con esta ropa? Esta ropa no me pertenece. Se me fui a mi casa y en mi casa llegué y abrí mi closet y había pura ropa de mujer. Me puse una playera, la más floja que encontré, una pantalonera. El hermano, desde ese día su vida fue transformada. El día en que reconoció su condición y su necesidad de Dios. Todo el ser humano necesita de Dios. No hay un solo ser humano que no necesite de Dios. No hay una sola persona que no necesite de Dios. Todos necesitamos de Dios. Hay un vacío en tu corazón. Hay tristeza en tu vida. Necesitas de Dios. Necesitas a Dios. El vicio, el pecado ha hecho estragos en tu vida. Deja que el día de hoy Dios rompa las cadenas y te dé la libertad que necesitas. ¿Se ha destruido tu familia por causa del pecado? El día de hoy ven al arrepentimiento, que Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. El día de hoy arrepiéntete y vas a ver que tu vida va a cambiar. El día de hoy Dios quiere hacer algo en tu corazón. El día de hoy Dios quiere que vengas y reconozcas que has fallado delante de su presencia, y Dios va a hacer algo muy especial en tu vida. Los grandes avivamientos de la historia han nacido con personas que han reconocido su condición y se han arrepentido y se han acercado a Dios. Y de ahí han nacido los grandes avivamientos de la historia de Dios. El arrepentimiento genera cosas preciosas y poderosas. Hoy puede ser el cambio para ti. Hoy puede ser un nuevo inicio para ti. Solo es cuestión de que lo aceptes. ¿No somos perfectos? No. Ni siquiera estamos cerca de la perfección. Pero sí podemos estar buscando el ser mejores cada día. Yo te invito
Yo te digo, es un buen momento para buscar de Dios. El mundo está colapsado por todo esto que está pasando. No te hagas más duro todavía. Todo esto tal vez está siendo permitido para que la humanidad venga delante de la presencia de Dios quebrantado, para que te quebrantes, para que entiendas que necesitas de Dios, para que entiendas que necesitas arrepentirte y venir delante de la presencia de Dios para ser lavado, para ser limpiado, para ser transformado. Necesitamos venir delante de Dios y arrepentirnos.